Las meninges son las membranas que recubren el sistema nervioso central de los seres humanos. Tienen importantísimas funciones de barrera y de protección. Cuando estas son atacadas por algún virus o bacteria, pueden inflamarse y aparecer así una muy peligrosa patología, la meningitis. Bienvenidos a Salud en Casa. Todos los días el cuerpo humano recibe información de todo tipo, proveniente de personas, del ambiente y del mismo cuerpo. A toda esta información podemos llamarla estímulo, que va desde los sentidos hasta el cerebro, mediante una red de comunicación y control que constituye el sistema nervioso central. El sistema nervioso central básicamente es todo lo que tiene que ver con cerebro, médula espinal, nervios periféricos, lo que coordina todas nuestras sensaciones, impulsos nerviosos, la parte de movimiento, pensamiento. El sistema nervioso central es una estructura de las más importantes del cuerpo humano que consiste, está comandada por el cerebro y las meninges, que son las membranas que rodean al cerebro, junto con la médula espinal que es de donde salen los nervios desde los cuales se forma el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se encuentra protegido por las meninges. Las meninges son un conjunto de capas que recubren el encéfalo, el cerebro y toda la columna. Concretamente, se pueden encontrar estas membranas una debajo de la otra y reciben el nombre de dura madre, aracnoides y pia madre. Además de ser la meninge más externa, la dura madre es la más dura y condensa de las tres, pegada en partes al cráneo. Esta membrana protege al cerebro y ejerce de soporte estructural al conjunto del sistema nervioso, al dividir la cavidad craneana en diferentes celdas. Por su parte, la aracnoides es una meninge que recibe su nombre debido a su semejanza morfológica con la tela de una araña. Se trata de la más delicada de las tres meninges, una capa transparente y no vascularizada pegada a la dura madre. La meninge más interna, flexible y en mayor contacto con las estructuras propias del sistema nervioso es la pia madre. En esta capa se pueden encontrar numerosos vasos sanguíneos que irrigan las estructuras del sistema nervioso. La existencia de las meninges supone una gran ventaja para el ser humano a la hora de mantener el funcionamiento del sistema nervioso. Esto se debe a que estas membranas realizan varias funciones. Las meninges tienen muchas funciones. Una de ellas es de protección, es de evitar el paso al cerebro de múltiples sustancias que pueden ser perjudiciales, entre ellas los microorganismos, las bacterias, los virus. Funcionan para regular también la entrada de algunos nutrientes al cerebro, de la glucosa, de las proteínas, se encarga de mantener el cerebro, que es tan importante, en una situación muy limpia y en unas condiciones perfectas para su funcionamiento. La función de las meninges es simplemente recubrir el cerebro. El cerebro, entre la meninges y el cerebro, la masa encefálica, hay un espacio. En ese espacio hay un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, que es como lo que fluye y va a través del cerebro, baja por la médula espinal, por toda la columna y va circulando todo el tiempo. Las meninges suelen inflamarse. De allí que se desencadene una serie de trastornos, entre los que se encuentra la meningitis. Al regresar, conoceremos cuáles son los síntomas de la meningitis. La meningitis, como su nombre lo indica, es la inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden confundirse con un simple resfriado.
La meningitis, la inflamación de las membranas que recubren el cerebro, es causada en el 80% de los casos por virus, el 20% por bacterias y el resto de los casos, en las meningitis menos frecuentes, por intoxicaciones, hongos y hasta por medicamentos. Hay varios tipos, hay digamos la química y la infecciosa. La que más escuchamos, la más frecuente, es la meningitis infecciosa, es decir, cuando hay inflamación de esas meninges por microorganismos, por bacterias, virus, parásitos y los otros tipos de agentes infecciosos que existen en el medio ambiente. Cualquier persona puede presentar meningitis y es una patología de muy fácil contagio. La meningitis la podemos presentar cualquiera de nosotros, pero es más frecuente o es menos rara pacientes que tienen defectos en su inmunidad, pacientes que tienen inmunodeficiencias, que tienen defensas bajas o pacientes que tienen alguna lesión en el cráneo, en el hueso, en la piel, que permite el ingreso de los microorganismos, de las bacterias a las meninges. Toda persona, desde recién nacidos hasta los adultos, no hay distinto de edades. Es más frecuente en niños de menores de 5 años por ciertas bacterias, pero también los adultos mayores también pueden presentar meningitis. Sobre todo todo tipo de microorganismos, todo tipo de esos patógenos. Hay parásitos, hay hongos, hay protozoos, hay una lista bastante completa de agentes infecciosos, de microorganismos que puede producir esta patología. Puede ser por sangre, puede ser simplemente porque alguien que esté contaminado con una bacteria o un virus estornude y entonces por los fómites, por la saliva, entre al torrente a la parte respiratoria de uno, y ahí entra al torrente sanguíneo y ahí llega fácilmente a las meninges o al cerebro. De modo que si uno tiene las defensas bajas o no tiene un buen esquema de vacunación, no tiene sus vacunas completas, los padres no han tenido el cuidado de llevar al niño al médico así que se ponga las vacunas, el microorganismo que todos tenemos en la nariz, en la boca, aprovecha esto y accede de esta forma a las meninges. Los síntomas de la meningitis inicialmente no son muy específicos, pueden llegar a confundirse con la aparición de otras enfermedades menos graves. Tiene usualmente paciente con fiebre muy alta, pero también mucha cefalea, mucho dolor de cabeza y actúa extraño, actúa raro, está muy dormido, en el caso de los niños pequeños está muy irritable y no se calma. O simplemente no interactúa normalmente con sus familiares o con su medio ambiente. La mayoría tienen fiebre, malestar general, dolores de cabeza o cefalea, que decimos nosotros, vómito, que puede ser un vómito en proyectil. ¿Qué quiere decir eso? Que vomita y ese vómito sale lejos. Entonces es un dolor de cabeza que se acompaña normalmente, si el niño está durmiendo, se levanta por la noche con un dolor de cabeza que no es lo frecuente, se encuentra mal, es un niñito o una persona que luce enferma, pero inicialmente es muy difícil uno saber si es viral o bacteriano. Es necesario recurrir a la realización de exámenes como una muestra de sangre o una punción lumbar para diagnosticar efectivamente la meningitis y saber si esta es viral o bacteriana. Las meningitis por bacterias son más severas, más agresivas, más peligrosas. Las meningitis por virus usualmente se resuelven solo con algo de tiempo y algo de manejo de soporte. Siempre tiene que estar en un hospital, en una clínica, al cuidado de un grupo de médicos entrenados en esta enfermedad, pero depende también de que haya una consulta oportuna, de que vayan al médico tempranamente y que se diagnostique temprano y se trate adecuada y oportunamente. La evolución puede ser muy benigna o puede ser muy catastrófica. Hay meningitis, si es una meningitis viral, por lo general evoluciona bien sin ningún tipo de tratamiento o con medidas de soporte, digámoslo así, y la evolución y el pronóstico es muy bueno. Pero si es bacteriano, dependiendo de la bacteria, y si yo no doy un tratamiento, puede fallecer una persona en las primeras 24 horas. Para la meningitis un punto importante es recordar
siempre que tenemos que estar muy al día con nuestras vacunas. La meningitis, muchas de ellas se previenen a través de la vacunación, entonces estemos pendientes, vamos al médico, llevemos a vacunar a nuestros niños en el primer año de vida, llevarlos a los refuerzos después del primer año de vida. Y consultar tempranamente cuando aparecen los síntomas de alarma, sobre todo fiebre muy alta en un niño que empieza a actuar o que vemos que tiene mucho dolor de cabeza, que está interactuando diferente a como usualmente es con su medio ambiente, con sus padres o sus familiares. Es importante que ante la aparición de cualquiera de los síntomas mencionados, no dude en acudir a un especialista para que pueda recibir oportunamente el diagnóstico que confirma si se tiene o no la enfermedad. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor Ricardo Acosta, con quien hablaremos del diagnóstico y los tratamientos para la meningitis. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor Ricardo Acosta. Él es especialista en administración en salud y es experto en meningitis, y en esta parte hablaremos del diagnóstico y de los tratamientos para esta enfermedad. Pues doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar acá con ustedes. Gracias, doctor, por aceptar esa invitación. Y yo quiero preguntarle primero, ¿es frecuente, doctor, digamos, encontrar casos de meningitis en la actualidad? Sí, por supuesto es frecuente. Se han venido presentando algunos casos en todo el Departamento Nacional. Y esto ha venido en aumento, entonces eso es lo que nos está prendiendo las alarmas en este momento. Pero digamos, ¿es de asustarse o digamos que se reconoce que pueden pasar estos casos? Sabemos que se pueden presentar y no es de asustarse, es una cosa de prevenir. Y para eso estamos acá, es para poder crear conciencia de prevención, conciencia de vacunación, sabiendo que es la única manera de evitar estos casos nuevos. ¿Cuál es la forma de diagnosticar la meningitis? El diagnóstico de la meningitis es bastante clínico. Inicia con el reconocimiento de los síntomas que está presentando el paciente. Lo debe hacer en un carácter intrahospitalario el médico, en urgencias, y luego se debe confirmar con una prueba de líquido cefalorraquídeo. ¿Relativamente fácil el diagnóstico o es complejo? El diagnóstico es bastante complejo porque se puede confundir con muchas otras patologías virales, con enfermedades virales respiratorias más comunes, y esto puede ocultar el cuadro clínico inicial. Digamos, doctor, entonces, se recibió el diagnóstico de meningitis. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento, digamos, a seguir? El tratamiento para cualquiera de los agentes que pueden causar la meningitis es intrahospitalario inicialmente. Si es bacteriano, debe tener un manejo antibiótico en el hospital. Si es viral, también dependiendo del virus, se debe instaurar un manejo con un medicamento para el germen viral, y por supuesto de soporte permanente neurológico y respiratorio para el paciente. Pero es cierto, doctor, que digamos en la meningitis viral a veces solo hay que observar al paciente y esta se va pasando solita. Algunas podrían desencadenar así, la mayoría no. La mayoría tienen una repercusión en todos los otros sistemas, tanto respiratorio como neurológico, que deben mantenerse bajo la observación, pero además bajo el manejo médico. En los dos casos entonces, doctor, meningitis viral y bacteriana, el tratamiento es casi que de urgencia médica. Por supuesto que sí. Porque, doctor, las complicaciones son serias. Sí, tienen complicaciones que pueden ir desde leves a severas, pasando por afecciones del oído, de la visión, retrasos motrices e incluso hasta amputaciones de las extremidades. Doctor, entonces muchos de estos casos, digamos, estas secuelas van a quedar de por vida. Sí, son permanentes, son niños que siguen con secuelas para toda su vida. Uno podría decir que hay casos, doctor, en que el tratamiento o digamos el paciente no responde al tratamiento. Usualmente responden fácilmente dependiendo del manejo que se les dé inicialmente. Algunos casos, uno sin tener certeza de cuál es el agente que lo está causando, uno instaura un tratamiento para evitar la progresión rápida, y luego de tener la confirmación del laboratorio, en ocasiones debe uno hacer un cambio del manejo antibiótico, pero usualmente responden fácilmente.
Con ese tema, doctor, digamos, de la resistencia bacteriana, que además está asustando muchísimo y complicando muchos de los tratamientos, ¿cómo estamos, digamos, en el tema de estos tratamientos para la meningitis? Claro, eso es otra cosa. Tenemos afortunadamente algunos medicamentos que siguen siendo bastante buenos y los gérmenes sensibles a los antibióticos, y esto nos genera tranquilidad para el manejo de ellos. ¿El pronóstico entonces, doctor, de un paciente con meningitis? Depende también del tiempo en que se demore en entrar a urgencias, en la identificación de los síntomas y en el diagnóstico inicial. Si es un diagnóstico rápido y se instaura un manejo rápido, el pronóstico tiende a ser bueno, pero mientras más pase el tiempo, el pronóstico también tiende a empeorar. Entonces, digamos, aquí es el llamado al tratamiento inmediato, definitivamente, ya que la persona y el paciente se adhiere a este tratamiento. El llamado a entender la enfermedad, a conocer que está, pero esencialmente a prevenirla. Doctor, usted desde el principio nos dijo, digamos que hoy hay que hacer un llamado a la vacunación porque es la forma de prevención. Así es, esa es como la labor de nosotros estar en esto. La idea es que todos entendamos que hay vacunas disponibles en el mercado, que no es un juego, que no es un negocio, que sencillamente es la mejor manera para prevenir la presentación de nuevos casos. Uno piensa, vacunación, niños. ¿En adultos debería hacerlo porque hay casos? Esencialmente debe ser en niños porque son en los que más se puede presentar la enfermedad, pero también se ha demostrado que hay un nuevo pico epidemiológico en adolescentes y en adultos jóvenes por algunos factores de riesgo asociados. ¿Qué cuáles serían, doctor? El cigarrillo, prestarse la copa, prestarse la botellita de agua, algunas cosas que empiezan a hacer los jóvenes que favorecen el contacto y el contagio. Porque es una enfermedad altamente contagiosa. Sí, es fácil contagio por gotitas de saliva, por secreciones respiratorias, el estornudo, utensilios infectados que pueden ser fácil de contagio. Doctor, pues no quiero desaprovechar, digamos, su visita aquí a nuestro programa, porque justamente en el tema de vacunación se está generando como cierto aspecto negativo. Las madres hoy en día están temiendo a la vacunación, sabiendo que es un elemento que salva vidas y que definitivamente ha erradicado enfermedades. Sí, tenemos también que crear conciencia en las mamás que las vacunas desde sus orígenes han tenido estudios científicos serios en bastante número grande de pacientes que garantiza la seguridad y por supuesto la efectividad de la vacuna. Entonces sí hay tendencias que nos están llevando a pensar que son más los eventos adversos y en realidad si vamos a ver es más lo que nos puede proteger la vacunación que lo que nos puede generar asociado a un pinchazo, el enrojecimiento, el dolor que le puede generar a cualquier niño. Yo quiero, doctor, que en este momento, en esta parte final, ya demos una recomendación, digamos, a todos nuestros televidentes para que estén pendientes, digamos, de que la meningitis hay casos, existen y que tenemos que actuar frente a ella. Sí, la recomendación definitivamente es creer en la vacunación, es preguntarle a su médico, es acercarse al médico y estar consciente de que estos casos se están presentando todos los días, que hay opciones de diferentes manejos para diferentes opciones también para vacunarse y que es una realidad que tenemos que tener nosotros en la mano. Doctor Ricardo Acosta, especialista en administración en salud, experto en meningitis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. El doctor lo dijo, para la meningitis existe la vacunación como forma de prevención. Esta es una vacuna obligatoria en la infancia. La idea es hablar de meningitis bacteriana y su método de prevención. Diríamos que la meningitis bacteriana la podemos dividir en dos etapas, la meningitis bacteriana del neonato, en los primeros 30 días, y la meningitis bacteriana del niño mayor. Hablando solamente de la meningitis bacteriana del niño mayor, está ocasionada por 3 gérmenes especialmente. Uno es el neumococo, el segundo es el Haemophilus influenza y el tercero es el meningococo. Contra neumococo y contra Haemophilus influenza tenemos vacunas. Están las vacunas en el PAI y no sobra decir que Colombia tiene uno de los mejores esquemas de vacunación de América Latina. De manera que todos los niños tienen acceso a la vacuna contra neumococo y contra Haemophilus influenza. La vacuna de neumococo la colocamos a los 2 meses, a los 4 meses y al año. La vacuna de Haemophilus influenza está dentro de un paquete que se llama vacuna Penta.
Esta vacuna se coloca a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Y con eso estamos más o menos tranquilos en cuanto a la protección que le estamos ofreciendo a nuestros niños contra estos 2 gérmenes. Existe otro germen que tiene una menor incidencia, que es el meningococo, pero cuando se presenta un caso prende todas las alarmas. ¿Por qué? Porque tiene muchísima mortalidad. Y no solamente mortalidad, sino que las personas que se salvan pueden quedar con déficits muy importantes, déficit de audición, del sistema nervioso central, inclusive pérdida de sus extremidades. Contra esta vacuna no existen vacunas dentro del país, pero sí existen vacunas en forma particular a que la persona que quiera o que pueda tenga acceso a ellas. Es una vacuna que cubre 4 de los serogrupos más importantes que se presentan como causa de meningitis por meningococo. De manera que yo diría que a forma de conclusión con vacunas contra meningitis en niño mayor, tenemos vacuna contra neumococo que está incluida dentro del plan ampliado de inmunización. Vacuna contra Haemophilus influenza que está incluida en el plan ampliado de inmunización. Y vacuna contra meningococo que no está en el plan, pero la puede adquirir la persona en forma particular. Y yo personalmente como pediatra, como infectólogo, sí recomiendo que las personas que puedan hacerlo vacunen a sus niños contra meningococo. No olvide que en la meningitis es imprescindible un diagnóstico oportuno y una rápida asistencia médica. En algunos casos, esta enfermedad evoluciona con gran fuerza y puede provocar desenlaces fatales si no recibe pronto tratamiento. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.